Hola Ruth. Hola Silvina. Rocío, ¿cómo te va? Juliana. Hola Micaela. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha. No vas a decir. ¿Cómo? Esperen que se va sumando gente. Bueno, ahí ya está Rocío también. Está Oriana, o creo que está Oriana. Camila está. Sí, estoy. Perfecto. Bueno, esperamos un ratito y que se vaya sumando más gente. La idea de hoy es poder terminar de explicar ese PowerPoint con las propuestas pedagógicas. Si bien nosotros habíamos hablado la parte de la unidad didáctica, ¿no? Nos centramos en lo que es el diseño, y fundamentalmente dentro del diseño curricular para el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, nos centramos en el ambiente natural y social. Más allá de eso, llegamos a ver algo dentro de las placas de las unidades didácticas, ¿no? Vamos a retomarlo de la unidad didáctica para que se pueda comprender, eh, para, para asemejar y diferenciar lo que son también con otras propuestas como las secuencias didácticas y como los proyectos, ¿sí? Es un poco la idea de hoy. Yo estuve corrigiendo algunos de los trabajos, en realidad ya la mitad de los trabajos, el resto lo voy a corregir hoy mismo, si ahora ya termino con ustedes y terminamos la clase y continúo corrigiendo a la gente que todavía no le llegó los trabajos. Bueno, esto yo lo dije el jueves pasado, yo no sé si no se habían podido conectar todas, a veces sucede, ¿no? Esto cuando se utilizan estas aplicaciones como Zoom y demás, pero un poco ustedes, esto yo lo dije, pero lo repito, aprovecho, no sé si alguna de ustedes no se pudo comunicar el jueves pasado, que igual se grabó la clase, ¿sí? Eh, bueno, la mayoría de las materias, no sé los otros talleres cómo estarán manejando esto, pero la mayoría de las materias ponen aprobado o desaprobado, eso es lo que van a poner en cuanto a los trabajos, ¿no? En cuanto al trimestre, puede ser, el cuatrimestre, puede ser, están recibiendo los trabajos con aprobado o desaprobado, o con notas. Yo recibí uno con nota. Sí, los profes los califican por el Classroom. ¿Por Classroom con nota numérica? Claro, nos ponen como de 80 de 100, así, algo así. Ah, No bueno, entendí. perfecto, me quedo tranquilo entonces en ese sentido. No, porque en realidad, a ver, la dirección lo que propuso para todos los años, y todas las carreras en esta etapa tan particular, ¿sí? De una cuarentena y demás, es que no pongamos número. Pero lo cierto, yo lo dije el jueves pasado y lo repito ahora, ¿sí? Así de paso también van ingresando más cursantes. Yo tengo que poner un número porque no puedo y no quiero, aparte, modificar con respecto a la acreditación final. Yo con ustedes les dije de que la acreditación final en realidad tiene que ver con una nota que se desprende de la nota de los procesos, porque esto es un taller. De hecho, yo considero que ni siquiera tendría que tener final, un taller, ¿sí? No tendría que tener un final.
es decir, se aprueba o se desaprueba, y si se aprueba la nota es de los procesos. Entonces, como para, más allá que tenemos que tener una acreditación, la idea de la acreditación es simplemente comentar y tratar de relacionar la práctica, lo que observan de la práctica, ¿no? O si en la residencia tuvieron que dar alguna clase vinculada con el ambiente natural y social, si lo pueden comentar esa experiencia, si lo pueden cruzar con el taller, pero es algo así comentado, del cual la nota final son los procesos. Entonces, para no modificar eso, yo lo que estuve enviando ahora con el primer trabajo son justamente notas numéricas, ¿sí? Son notas numéricas. También la idea es como diagramación de la materia, como cronograma de la materia, que se irá ajustando, porque bueno, es un poco complicado toda esta situación. La idea es que sean 3 trabajos en total para este primer cuatrimestre, ¿sí? Este primero que ya pasó, y este segundo que vamos a arrancar, que hoy recién lo voy a dar, la fecha va a ser por lo menos para el jueves 4 de junio, y si llega a pasar algo, pasamos la fecha para más atrás, como hicimos con este primer trabajo. Y después un tercer trabajo que tiene que ver con una unidad didáctica, ¿sí? Pero vamos a ir con tranquilidad y demás. También otra cosa que aprovecho, que les puedo hablar, y que ustedes también me pueden contestar y lo que fuese, está claro de que las correcciones, yo no lo escucho, Ruth. Todas me escuchan, ¿no? No se escucha, Sí. dice. Ahora sí. Bueno, ya está, ya arreglaron, perdón. Eran 2 compañeras que tenían problema con el sonido, pero veo que ya lo arreglaron. Ruth que estaba por ahí, no sé ahora dónde está, lo había solucionado. Decía, está claro de que las correcciones, chicas, ustedes, lo que no se comprenda de esas correcciones, o si hay algo que ustedes consideran de que está dentro de la corrección y hicieron en el trabajo, me lo plantean, sin ningún problema, para eso está el Classroom. Si me dicen, mirá, vos me estás indicando de que está faltando esto en este punto, pero yo lo puse de más, me lo indican y yo lo vuelvo a revisar, no hay ningún problema, si no es que se pone la nota y ya está, y se sentencia esa nota, no, en lo absoluto, ¿sí? Estoy tratando en lo absoluto, ¿sí? Entonces también con esas posibilidades, ¿bien? Con esas posibilidades. Bueno, si les parece, arrancamos con el Power y lo que queda del Power. Cuando se termina lo que es la clase, ¿sí? Porque tiene 45 minutos esto. Cuando se termina esto, yo lo que voy a hacer es conectarme, creo que vamos a llegar a terminar el PowerPoint. Si no llegamos, nos conectamos con el mismo link, ¿sí? Si llegamos a explicar el PowerPoint en su totalidad, yo lo que voy a hacer es conectarme en el Classroom, y lo que voy a hacer es subir ese nuevo trabajo, junto con el texto que se va a trabajar y demás. Y así ya lo tenemos por lo menos subido, y recién en la clase que viene comenzaríamos a explicar ese ¿Cómo, y antes de eso, y antes de hablar de la clase que viene, cómo vienen con el tema de las materias ustedes? ¿La están teniendo cada 15 días o lo están teniendo todos los días normalmente? Algunas materias, profe, las tenemos cada 15 días y otras no, otras todas las semanas. Bien, ¿y vienen llevando bien todo esto, o es como muy satura demasiado la cantidad de materias con las cursadas? Cuéntenme. Sí. Para mí ¿Satura sí, mucho? son muchos ¿Sí? trabajos. Bueno, yo les pregunto porque si no podemos hacer dentro de todo, no dentro de lo poco que se puede aportar, pero bueno, del taller de ciencias sociales, que tengamos, no todas las clases, en realidad, bueno, yo propongo todas las clases porque es una sola hora, ¿sí? Yo trato de no citar en otra hora ni agregar más horas, ¿sí? Es una hora nada más, y en realidad la idea también de esa hora es ir acompañando eso que después se va a ir trabajando, ¿se comprende? Es un poco la idea. De hecho, pensemos de que en realidad, si hablamos de 3 trabajos que
que es un poco la idea del taller, es un promedio prácticamente de un trabajo por mes que lo van a entregar en el taller, ¿sí? No es un trabajo por semana y ni siquiera cada 15 días, ¿sí? Pero de todas maneras es muy comprensible de que tienen todo un conjunto de materia, que no es la única materia que tienen, y por eso también aprovecho para preguntarles a ustedes como para ver, bueno, vamos a ver cómo vamos regulando esto, ¿sí? Si conviene hoy poner hoy hacer un parate, ¿sí? Y recién dentro de 15 días empezar a hablar del trabajo nuevo, o si quieren se sube hoy y el jueves que viene arrancamos a comentar ese trabajo. ¿Ah? Eso igual después cualquier cosita lo vamos charlando, ¿sí? Lo vamos viendo la mayoría que es lo que considera, si les parece. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos con lo que sería, voy a compartir pantalla. Ahí se llega a ver el Power. A ver. Ahí no se vio el Power, ¿no? No. A ver, ¿te fijas acá? ¿Por qué no me aparece acá? Espérame un segundito, que es... ¿Qué hago? Vamos acá. A ver, un segundito, pues se me cerró el PowerPoint que lo tenía a mano como para poder compartirlo directamente y se me terminó cerrando, ¿sí? Entonces... Sí. Está viendo el PowerPoint. Ahí está. Ahora sí. Compartir. Ahora sí se llega a ver, ¿no? ¿Puede ser? ¿Se ve el Power? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. A ver. Esperen que... Ahí. Ay, esto porque cerré. Esto porque cerré el Power que ya lo tenía, ya lo tenía como para... Bueno, bien. Ahí está, ahora se ve en pantalla completa. ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos a explicar lo que ya vimos con respecto al diseño, ¿sí? Sí me gustaría ir a la parte de la organización de los contenidos, ¿no? Con las propuestas pedagógicas, las propuestas didácticas que generalmente se llevan adelante en el nivel inicial y que ustedes estuvieron viendo el año pasado en didáctica de ciencias sociales y que valió mucho también, yo no recuerdo si era Jimena o alguna de ustedes comentó sobre algunas delimitaciones que tuvieron cuando vieron alguno de estos formatos, ¿sí? Del cual también yo les comenté a ustedes de que, bueno, en realidad no hay una sola forma de hacer unidad didáctica, ni proyecto, ni secuencia didáctica, sí, estas formas, las unidades, que va a ser lo primero que nosotros vamos a ver, sí hay componentes que son como exclusivos, que no pueden faltar, ¿sí? Como por ejemplo, obviamente un recorte, ¿sí? Dentro de las unidades didácticas. Lo mismo pasa con los proyectos y lo mismo pasa con la secuencia. Hay componentes que tienen que estar sí o sí, pero hay otros que van modificándose según la formulación de esa unidad didáctica o ese proyecto, ¿sí? Así que quizá lo que vieron el año pasado con respecto a un formato, una estructura de hacer estas unidades, o de hacer estos proyectos o de esta secuencia didáctica, capaz que no coincidan igual, así tal cual, como vieron en didáctica de ciencias sociales. ¿Bien? Bueno, pero algunos rasgos de esos generales, como para ir viendo, nosotros habíamos visto esto, pero bueno, lo vamos
lo vamos charlando. Bueno, las unidades didácticas, primero, esta finalidad de un recorte significativo del ambiente, ¿sí? Por un lado, las unidades didácticas lo que permite es planificar todo un itinerario de actividades, ¿no? Donde en ese itinerario de actividades justamente el recorte lo que se transforma es un objeto de indagación, ¿no? Que está vinculado, digamos, con estas interrelaciones conectadas entre lo social y lo natural, o entre lo cultural y lo natural, que es propio del ambiente natural y social, ¿sí? El ámbito natural y social en ciencias sociales. Está claro también que los tiempos son diferentes en las unidades didácticas, que no es necesario empezar y culminar toda una unidad didáctica de manera permanente y consecutiva, ¿no? Porque eso está insalubre tanto para los niños como para la docente, sino que se tiene que planificar en diferentes tiempos, ¿no? Eso depende obviamente de la unidad didáctica que uno presente. Los ejemplos más clásicos, los recortes más clásicos de esas unidades didácticas, bueno, son el propio jardín de infantes, los kioscos de diarios y revistas, ¿no? La sala de primeros auxilios que tiene todo un tema, porque convengamos de que todos estos recortes son diferentes, muchos nos permiten trabajar determinados temas, ¿sí? Determinados temas, y en otros se complica un poco más. Por ejemplo, la sala de primeros auxilios, claramente uno puede hacer una visita, pero con toda una serie de precauciones muy importantes, porque nosotros sabemos que muchas veces esa sala de primeros auxilios a veces atiende casos que no son de primeros auxilios, que son mucho más complicados porque la misma gente se acerca a esas salas, ¿no? Entonces, a veces, con esos tipos de recorte hay que buscar alternativas, como por ejemplo, que el mismo personal que trabaja en la sala de primeros auxilios vaya al jardín, en lugar que los chicos vayan a la sala, ¿sí? O que lleve los instrumentos, o lo que fuese, ¿no? Bueno, la sociedad de fomento, la plaza, que es algo también muy clásico, los juguetes, los juegos y los juguetes, las estaciones de tren, la feria, ¿sí? La feria es algo muy clásico para acá, para este jardín en Solano, se ha propuesto, de hecho, en muchas unidades el tema de la feria, que también tiene sus posibilidades, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, propuestas que tienen que ver con, obviamente que tiene que ver con la indagación, ¿no? Pero a veces esa especie de entrevista que le hacían al feriante en la misma feria, ¿no? Cosa que en realidad es bastante complicado, que una persona que está trabajando un miércoles o un sábado, o el día que toque la feria, porque no tienen todos los días para trabajar en ese mismo lugar, que esté atento, digamos, a un grupo de niños de jardín que hace una serie de preguntas, ¿no? Pero bueno, por eso digo, todas tienen, ¿no?, sus particularidades. Entonces, sobre los recortes, ¿no? En la decisión acerca de qué contexto seleccionar, intervienen toda una serie, ¿no?, de limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Una tiene que ver claramente con los niños, ¿no? El grupo, la sala que me ha tocado, los conocimientos previos de los chicos, no es que en realidad la docente puede directamente decir, bueno, tengo la fábrica de helado cerca y por lo tanto vamos a ir a ver la fábrica de helado y se terminó. En realidad tiene que ver también con las, las inquietudes de los alumnos y demás, ¿no? También la característica de la comunidad, ¿sí? También la característica de la comunidad. Por ejemplo, yo creo que su jardín de infante puede estar cerca del Arroyo de las Piedras, por ejemplo, por dar un ejemplo bien local, la parte de Solano, de la Florida, también puede ser un recorte como para poder trabajarlo, ¿sí? Puede ser un recorte para poder trabajarlo. Bien, está claro también que las unidades didácticas se construyen a partir de preguntas, ¿no?, que van orientando, y esas preguntas se van modificando. En realidad esas primeras preguntas las formula la docente, pero después la idea es que a partir de esas preguntas que van como guiando o encarrilando a los niños, ¿no?, hacia esa unidad, los objetivos
que establece la docente en la unidad, también hay toda una serie de interrogantes que tienen que salir de los propios chicos, ¿sí? Es decir, mirar ese contexto, ese recorte en el caso de que sea conocido, mirarlo con otros ojos, como por ejemplo, no sé, las plazas, ¿no? Algo muy clásico, uno dice, bueno, pero las plazas ya, los chicos ya lo conocen y demás, bueno, sí, pero también se puede trabajar la plaza, justamente trabajarla, cosa que los niños simplemente van y juegan, ¿sí? Y no reparan en toda una serie de cuestiones que están dentro de ese recorte y que permite indagar la realidad social, lo que nosotros vivimos como primer trabajo, ¿sí? Bueno, los contenidos asumen la función de instrumentos para recortes, ¿sí? Y solamente los contenidos se van a trabajar solamente los contenidos que realmente se van a seleccionar, los contenidos que realmente se van a trabajar en la unidad didáctica. Chicas, esto parece que es algo muy obvio lo que estoy diciendo, está bien, pero cuando se presenta las unidades didácticas en el taller, estoy hablando, a veces está ese afán de generar una pila de contenido, de las cuales, ¿no? Pues, agregan una cantidad de contenido, a las cuales no llegan a trabajar todos. Y la verdad que no tiene sentido y hasta de hecho juega en contra para una persona que está presentando una propuesta de unidad didáctica, poner contenido que después no lo va a trabajar, ¿sí? También está claro que en realidad las unidades didácticas, y esto lo vamos a ver con el texto del segundo trabajo, pero las unidades didácticas en realidad tienen que enlazar las diferentes áreas, ¿sí? Yo no voy a pedir eso acá, en el taller, lo vamos a orientar y a delimitar en lo que tiene que ver con el ambiente natural y social. Si quieren ustedes, si quieren enlazar con el área de lengua o con el área artística, que muchas veces se enlaza también, el área de matemáticas o cualquiera de las áreas, lo pueden hacer, pero en realidad las unidades didácticas lo que hacen es enlazar diferentes áreas, y es un poco la idea. Por lo tanto hay contenidos de diferentes áreas. ¿Qué es lo que conviene tener en cuenta cuando formulamos una unidad didáctica, cuando vamos a organizar una unidad didáctica, ¿sí? Bueno, hay algo que parece obvio, pero que no lo es tanto, que tiene que ver con que los conocimientos que tienen ustedes acerca de ese recorte que van a elegir. El primero que tienen que saber acá es la docente de ese recorte. ¿Para qué? Bueno, tiene que saber para ver las posibilidades y las delimitaciones, las posibilidades que me da ese recorte, ¿sí? Para trabajar y para indagar determinados contenidos, pero al mismo tiempo lo que me delimita. Eso es muy importante. Una autora que seguramente habrán visto porque es clásica, yo no la doy porque ven muchísimo en segundo, creo, en didáctica, que es Adriana Serlunikov. Ella plantea justamente esto de que a veces el docente o la docente no conoce bien ese recorte. Entonces, supónganse, seleccionan la farmacia, en realidad en la farmacia no se vende solamente medicamentos, sobre todo la farmacia ahora. Si volvemos a la otra placa, en un kiosco de diarios y revistas, no se vende solamente diarios y revistas, se vende toda una serie de otros productos, pero aparte también es un recorte que es un lugar de encuentro, ¿sí? Donde se entrelaza todas unas cuestiones sociales. Bien, no es lo mismo una peluquería, y a veces los temas que se puede hablar en una peluquería, que, no sé, si uno menciona una panadería, supónganse, ¿sí? Tendrá otros conflictos, estoy retomando conceptos que vimos en el primer trabajo, ¿sí? Que tiene otro tipo de conflictos y demás, o que puede presentar otro tipo de conflictos y demás, ¿no? Bueno, también tener en cuenta que conocen los niños sobre ese contexto, ¿no? Las experiencias sociales que poseen, ¿no? Los niños sobre eso. Y que, bueno, esto último también importante, que justamente dentro de esa planificación deben, digamos, planificarlo de una manera que no sea agobiante para los chicos. Se puede trabajar una semana con esa unidad didáctica y después la otra semana se puede trabajar con otras cosas que no tengan que ver con la unidad y después poder retomarlo y demás. Nosotros acá lo vamos a presentar
directamente una unidad didáctica, ¿sí? De principio a fin, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta esta cuestión del tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo ustedes medianamente le destinarían a su unidad y demás. Bien, con respecto a los proyectos, esto sí no lo habíamos visto la semana pasada. Los proyectos permiten trabajar con determinados contenidos, ¿no? Que es preciso que los niños construyan dentro de determinados contextos. ¿Sí? Un proyecto está muy vinculado con la cuestión del contexto. Y esto también es elemental, ¿no? Porque lo que importa, digamos, dentro de los proyectos, es justamente, importa todo, pero lo que más interesa dentro de estos proyectos es ese producto final. Es ese producto final que la docente ya tiene en mente antes de presentar el proyecto a los niños y a la sala, pero que también, bueno, es un producto final que se va a ir elaborando a lo largo, ¿no? de todo ese proyecto, a lo largo de todo el proceso que va a llevar el proyecto. Pero tengan en cuenta que, y esto después lo vamos a ver en otras placas, pero voy adelantando, tengan en cuenta que así como decimos que cuando vamos a trabajar una unidad didáctica, tenemos en cuenta el recorte, quizás, qué recorte puedo trabajar para trabajar determinados contenidos. Acá en el caso de los proyectos es el producto final, ¿sí? A ver, doy un ejemplo. Se toma como proyecto 25 de mayo, ¿sí? Por decir algo propio de las ciencias sociales. Entonces se viene trabajando en marzo, en abril, para en mayo presentar ese proyecto. Ese proyecto ya tiene adelantado, la docente ya adelantó que el proyecto es, supónganse, armar un gran museo de vestimenta y de comida y demás de la época. Bien, y todo eso se irá trabajando, pero la docente ya tiene en la mente, ¿no? O una recreación, no un acto, sino una recreación de determinada cuestión del 25 de mayo. Entonces se va trabajando a lo largo de ese proceso. Está claro también de que este año, está bien, con todo esto, no creo que los jardines lo realicen, más allá que están las clases virtuales, pero está claro de que este año con el bicentenario de Manuel Belgrano, muy posiblemente la mayoría de los jardines en marzo habrán presentado estos proyectos para trabajar el bicentenario de la muerte de Belgrano, pero sobre todo lo habrán trabajado a nivel institucional, se habrá presentado, pero si no trabajado. Pero bueno, esto después con la pandemia no sé cómo quedará en los jardines, ¿no? Pero un proyecto tiene que ver entonces con este producto final, ¿sí? Que se tiene pensado desde el inicio del proyecto. Bueno, los proyectos se pueden iniciar para trabajar ciertos contenidos contextualizados, ¿no? En el marco de una producción determinada, que es lo que dijimos recién, abordando el estudio de una situación problemática, siempre una situación problemática. Cuando hablamos de situación problemática, tiene que ver con la indagación al nivel, ¿sí? A un nivel inicial de ese proyecto y demás. Tengan en cuenta que así como hablamos de una unidad didáctica y decíamos, por ejemplo, el Arroyo de las Piedras, acá también puede haber un proyecto del Arroyo de las Piedras, no una unidad didáctica, sino un proyecto que incluiría determinados componentes que llevan el proyecto, ¿sí? Bueno, respecto al tiempo, esto es bastante similar a las unidades didácticas, ¿no? Un proyecto tiene que tener un tiempo variable. Y acá lo que siempre se sugiere es que sea por etapas, ¿sí? Sea por etapas, que el cierre de cada una de las etapas, cuando digo sea por etapas, digo trabajo el proyecto y después continúo con otras actividades que pueden ser secuencia, que pueden ser de otras áreas o lo que fuese, ¿sí? Pero lo bueno es que cada vez que yo cierro una etapa, el cierre de esta etapa, luego me permita reabrir la otra etapa. También hay que tener cuidado con el tiempo de prolongación que yo dejo de descanso entre una etapa y la otra, ¿sí? Porque tampoco la idea es que se pase mucho tiempo por los problemas lógicos que puede traer de que yo dejo en el olvido durante mucho tiempo un proyecto, ¿sí? Entonces que voy a tener que volver a retomar necesariamente voy a tener que volver a retomar, pero esto es que quizás tengo que
como un recomenzar. Y la idea no es que uno recomienza cuando inicia otra etapa del proyecto, sino que en realidad tiene que permitir justamente un tiempo como para poder trabajarlo y engancharlo, ¿sí? Sin problema. Criterios para elaborar un proyecto que sea significativo para el grupo de niños, ¿sí? Que parta de un verdadero problema. Que para arribar a un producto final es necesaria una indagación que amplíe los conocimientos iniciales. ¿Sí? Generalmente van a haber una serie de preguntas iniciales que la docente va a guiar y va a complejizar esas preguntas iniciales, que la puede formular la misma docente en principio, pero que también lo van a ir formulando los niños. ¿Sí? Que tanto los procesos de indagación como los de elaboración representan desafíos posibles de enfrentar por el grupo de niños. Esto también es importante, no presentar un proyecto donde ponemos una vara muy arriba y donde no puedo avanzar y alcanzar esos objetivos que tiene el proyecto, porque los niños, a ver, no es lo mismo realizar un proyecto para una salita de 3 que para una salita de 5, por ejemplo, pero aparte de eso, es conocer bien el grupo de alumnos que uno va a tener. Está claro que en el caso que nosotros presentemos un proyecto acá en el taller, se tiene en cuenta como un grupo ideal de alumnos, pero de todas maneras, no es lo mismo que ustedes me digan, bueno, yo este proyecto lo presentaría para una primera sección que para una segunda sección que para una tercera sección. ¿Sí? Eso también uno lo debe tener en cuenta. Que tanto los procesos de indagación como los elaborados por el desafío, bueno, esto lo dijimos, que los contenidos seleccionados se organicen y relacionen entre sí en torno al problema hipótesis. ¿Sí? Acá tengo una problemática y los contenidos tienen que ir girando en torno a esa problemática que yo voy a trabajar. ¿Sí? Y finalmente, la secuencia didáctica, que yo estoy casi convencido, casi seguro que es lo que ustedes más conocen, que es lo que más trabajaron en segundo año. ¿Sí? Bueno, la secuencia didáctica, primero, que justamente como lo dice el nombre, son una serie de actividades que están secuenciadas, ¿sí? Que se organiza para trabajar determinados contenidos. La secuencia didáctica debe tener primero una coherencia interna y sentido propio, porque en realidad una secuencia didáctica pueden ser tres o cuatro clases o actividades, por decirlo de alguna manera, que se trabaje 3 o 4 días seguidos, no todo el día, pero que se trabaje esa secuencia, pero es algo que empieza y termina, ¿sí? Que no se le da a estos espacios como en las unidades y proyectos, ¿no? Debe seguir un orden temporal, acá sí es fundamental ese orden temporal, ¿sí? Y lo que es muy importante, chicas, que esto después vamos a volver cuando seguramente el segundo proceso tengan que elaborar secuencias didácticas. Esto creo que es muy importante, la apropiación progresiva de los conocimientos. A veces uno lo que observa, que en la secuencia didáctica, lo que se le exige a los niños es como algo muy monótono, muy parco, ¿no? Como que no es que se avanzó se alcanzaron determinados objetivos y después se exige un poco más y se va avanzando sobre eso, sino que las actividades en realidad mantienen un nivel, ¿sí? Que no es excedente, que no es progresivo. ¿Bien? Entonces, la secuencia didáctica lo que plantea es eso, arrancar como de una manera yendo a los conocimientos previos de los niños y la niña y demás, y después, progresivamente, ir exigiendo, ¿sí? Que las preguntas o el tipo de recurso que se analiza, lo que fuese, sea un poco más complejo. Y a veces lo que se observa es como mucha secuencia didáctica muy chatas, en el sentido de que no hay ningún tipo de progreso en cuanto a la exigencia de las actividades. ¿Sí? Bien. Y nos queda otra placa más que dice: el docente debe determinar con claridad qué contenido se debe decidir abordar, ¿no? Acá lo mismo. Capaz que un proyecto y una unidad didáctica, al ser mucho más extendido en el tiempo, permite como acomodar contenidos, sacar algunos, poner otros, según cómo se va avanzando con el proyecto o la unidad didáctica. Aquí en la secuencia didáctica no, en realidad la docente, la secuencia didáctica,
tiene anticipada la totalidad de las actividades y por lo tanto la totalidad de los contenidos, ¿sí? Entonces, si las unidades didácticas, lo que era como un factor elemental para organizar una propuesta es el recorte, si en el proyecto es el producto final, en la secuencia didáctica tiene que ver con esos contenidos, tiene que ver con los contenidos y con el paquete de actividades que voy a dar, ¿sí? Yo formulo directamente un paquete de actividades. Está claro de que esas actividades que yo formulo, después a medida que voy realmente llevándola adelante con un grupo de alumnos, puedo ir modificando las preguntas o quizás si es un grupo de alumnos muy activo hasta me puede permitir formular otras y demás. No quiere decir que se da las preguntas, se trabaja como uno planificó la secuencia y ya está. ¿Sí? Pero está claro que es mucho menos flexible que la secuencia y que los proyectos. ¿Sí? Bien, entonces ya terminamos. Quedan 4 minutitos. Cuando se corta la comunicación, yo me comunico por el Classroom, ¿sí? Así subo las actividades y demás. Bueno, puntos en común. Los 3 formatos son formas variadas de organizar los contenidos. ¿Está bien? Entre los 3 formatos se trabaja de los saberes previos. Eso también es común entre los 3. Muchos de los recursos didácticos son compartidos por esto. ¿Está bien? Otro punto en común, tanto la unidad didáctica como el proyecto brindan buenas oportunidades de incluir saberes y experiencias de los grupos familiares, de otros docentes de la institución y miembros de la comunidad, ¿sí? Esto es algo común entre tanto las unidades didácticas como los proyectos, ¿sí? Ya la secuencia estaría un poquito más alejado, ¿no? Ahora, punto de diferencia. La unidad didáctica, aparte de preguntas desde un recorte del ambiente. ¿Sí? Los proyectos desde una situación problematizadora y con un producto final, ya seleccionado por la docente. ¿Sí? La secuencia didáctica de los contenidos propiamente dichos y el docente organiza anticipadamente la totalidad de las actividades. Entonces, unidad didáctica, preguntas problematizadoras, ¿no? Y recorte. Proyecto, pregunta problematizadora, situación problematizadora y producto final. Secuencia didáctica, yo voy a trabajar estos contenidos, y estas son las actividades que yo propuse para esas 3, 4 o 5 clases. Punto de diferencia respecto al tiempo, bueno, esto ya lo dijimos varias veces, ¿no? Tanto la unidad didáctica como el proyecto no necesariamente debe ser trabajado consecutivamente, sino que pueden tener y deben tener momentos para respirar, ¿sí? En la secuencia didáctica, en cambio, lo que se enfatiza es esa continuidad, ¿sí? Tanto la unidad didáctica como el proyecto tienen que estar contextualizados, ¿sí? Esos contenidos. La secuencia didáctica no necesariamente deben estar contextualizados, ¿sí? No necesariamente lo tenemos que contextualizar, ¿bien? Bueno, entonces, me apuré un poco con esto último porque no quería que se corte con anterioridad. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar? Cualquier cosita, levanta el micrófono. ¿Se entendió esto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, porque ya queda nada, lo que voy a hacer en el Classroom es subir el trabajo que nosotros y el material. Nosotros vamos a comenzar con el librito de la organización de los contenidos en el jardín inicial. En realidad son 2 capítulos, que ustedes lo tienen en el programa, el capítulo 3 y el capítulo 4. Solamente lo vamos a hacer con el capítulo 3. ¿Sí? ¿De qué trata ese capítulo 3? Bueno, por un lado es un recorrido de las unidades didácticas, un recorrido histórico de las unidades didácticas, y después algunas características de las unidades didácticas. Lo vamos a dividir en parte 1, que va a ser el trabajo que voy a subir yo ahora, que vamos a darle el tiempo para poder terminarlo, y después en una segunda parte, ¿sí? Para no saturar y mandar un trabajo que sea de muchísima consigna. ¿Les parece? Bueno, chicas, me conecto ahora por el Classroom. ¿Listo? Pues ya se corta. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, hacemos una cosa, se vuelven a conectar, ¿sí? ¿Les parece? Se vuelven a conectar con el mismo link
así Camila puede preguntar y cualquiera que quiera preguntar lo puede hacer, ¿sí? Bueno, Perfecto, bien. entonces ahora se corta y nos conectamos y ella